Dice nuestra hermana Isla, feliz jueves, hermanos. Igualmente, bendiciones a todos nuestros hermanos. También a nuestra hermana Gaby que se conectó. Nuestra hermana también Patti Contreras también que está conectada. Gracias a todos los que se están conectando y que están acompañándonos en estos estudios. Bien, vamos entonces a la parte donde nos quedamos el jueves pasado. Y nos quedamos, si mal no recuerdo, en esta parte. ¿Cuál era el propósito del por qué Dios permitió que Jesucristo hiciera milagros, o su Hijo Jesucristo hiciera milagros, y que también los apóstoles a su vez pudieran tener estos dones milagrosos? Muchas personas piensan que la intención de Dios era simplemente permitir milagros para sanar enfermedades. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué Dios tardó tanto en permitir que se hicieran este don de sanidad? Porque después de que peca Adán y Eva y que son expulsados del paraíso, desde ahí en adelante empiezan a existir enfermedades, empiezan a existir problemas, ¿verdad? Físicos, de nacimiento, de virus, de bacterias, de tantas cosas. Uno de ellos muy mencionado en el Antiguo Testamento, la lepra, ¿verdad? ¿Por qué Dios tardó tanto? Si la idea de Dios era nada más venir a sanar la enfermedad del cuerpo físico, ¿por qué Dios tardó tanto entonces? Bueno, porque no era el propósito de Dios. Quiero que vayamos y leamos. Este pasaje no está ahí, pero lo leemos mucho, o lo leen mucho mis hermanos que presiden de la Cena del Señor en la congregación ahí en Denton, que es Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo del 1 en adelante, la profecía en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Dice 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y note, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo, para que le deseemos. Una profecía en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo obviamente no iba a ser de apariencia hermosa, guapa, ¿verdad? Como lo dibujan hoy en día, sino más bien iba a ser hermoso internamente. No por lo que aparentaba exteriormente, sino por su enseñanza. Dice, le veremos, mas sin hermosura, ¿verdad? Será como raíz de tierra seca. Una raíz de tierra seca no es una raíz bonita, es algo no muy agradable. Dice, versículo 3, lo que él iba a vivir: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Y muchos dicen, ahí está el pasaje, hermano, donde dice que Cristo vino a sanar a los enfermos. Esa es la intención de Dios. Bueno, sufrió nuestros dolores. Cristo, cuando estuvo en la tierra, obviamente sanó enfermos y obviamente sufrió los dolores que sufríamos como personas. Cristo tuvo hambre, Cristo tuvo sed, Cristo le dolían los azotes. Todo lo que nosotros vivimos, Él lo experimentó. Dice, y nosotros sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras enfermedades físicas. No, esa no fue la intención. Él fue a pagar por nuestras rebeliones. La razón por la que Él vino fue porque nosotros éramos rebeldes ante Dios y no teníamos esperanza. Él fue molido. Su cuerpo fue destrozado a latigazos, traspasado con una lanza, clavado en una cruz. Dice, una corona de espinas en su frente, ¿verdad? Y dándoles de golpe con una caña en su frente. Dice, Él molido fue por nuestras enfermedades. No, dice, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? ¿De la enfermedad física o de la enfermedad mortal del pecado? Aquí dice que Él fue molido, Él fue azotado, Él fue maltratado por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Para que usted y yo tuviéramos paz. Recuerda que le dije, ponga atención a la letra del himno. Si usted oyes como el evangelio alcanzado ofrece paz, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz, para que usted y yo pudiéramos tener paz,
cayó sobre él. Y la llaga, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Del pecado y de la rebelión. Pero todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él las enfermedades de todos nosotros. No, ¿qué cargó en Cristo? El pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No se quejó Cristo de pagar por usted y por mí, por sus rebeliones y por mis rebeliones, por su pecado y por mi pecado. Más allá de venir a sanar a enfermos, la intención de Dios no era sanar a enfermos físicos. La intención de Dios era sanar enfermos espirituales, enfermos en pecado. Que esa enfermedad no hay doctor y no hay medicamento que lo pueda aliviar. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como dice la Escritura, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Limpiará esas conciencias de obras muertas. Ese regalo hermoso que nos dio de tomar ese lugar por nosotros, porque la paga del pecado es muerte y alguien tenía que morir por ese pecado. Le tocaba a usted y a mí morir. Pero Él tomó nuestro lugar. Por eso dice, por su llaga, por sus heridas, usted y yo fuimos curados. Tomó nuestro lugar. Fue nuestro perfecto sacrificio. Fue el cordero perfecto que se menciona en el Antiguo Testamento para limpiar los pecados. Un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? Como dice la Escritura, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuál era el propósito de los milagros? Bueno, pues que la gente reconociera, como vimos en la última clase y ahí nos quedamos, que Jesús es el Mesías prometido, aquel que habría de venir para aliviarnos no solamente cuando Él estaba en la tierra de las enfermedades de las personas que estaban a su alrededor, sino aún más importante, de la enfermedad espiritual que es el pecado, de la muerte eterna, librarnos de esa muerte eterna. Vemos también en la Escritura que Jesús todo el tiempo se empeñaba en hacer entender a la gente que era más importante buscar lo espiritual a lo material. Que se enfocaran no solamente en el milagro, sino se enfocaran en esa buena noticia que Dios había traído de que ya había llegado el Hijo de Dios a pagar por sus culpas. Más, inclusive encontramos en Juan capítulo 6 cómo la gente lo seguía porque les daba de comer físicamente. Porque había multiplicado unos peces y unos panes y les había dado de comer en medio de la nada a una gran multitud. Y la gente, porque les daba de comer, lo buscaban. Pero la intención de Jesús era alimentar a la gente. Dios mandó a Jesús para que a la gente no le faltara qué comer. No. Dice ahí mismo en Juan capítulo 6, cuando lo envuelven, Jesús se adelanta, se aparta de ellos y la gente va a buscarlo. Y Jesús les dice, trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ustedes me buscan porque les di de comer, pero esa no es la intención. La intención es que ustedes busquen la salvación de su alma. La intención es que usted se ponga a cuentas con Dios, no que yo lo esté alimentando, porque la comida lo alimento físicamente y mañana va a volver a tener hambre. Pero la comida que a vida eterna permanece, esa es la que tenemos que buscar. Por eso la cena del Señor dice en cuanto a los cristianos, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hablando en referencia a ese sacrificio que Cristo iba a hacer por nosotros. Uniendo ambas cosas, por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, por su sacrificio, fuimos nosotros alimentados espiritualmente. Por medio de su sacrificio, por medio de su encarnación, de venir a este mundo a darnos la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros en la Biblia? Bueno, en cuanto a Jesús, que reconociéramos que es el Hijo de Dios. En cuanto a los apóstoles, Marcos 16:20, ellos tenían que confirmar la palabra. Para que la gente entendiera que ellos habían sido enviados por Jesús, tenían que probar que venían de parte de Jesús, de parte de Dios. ¿Y cómo lo iban a probar? ¿Con la Biblia? Apenas estaba escribiendo el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo probaban? Por medio de estos dones milagrosos, como uno de ellos que estamos estudiando, que es el don de sanidad. Entonces, los milagros de sanidad eran para comprobar que Jesús era el Hijo de Dios. Y en los apóstoles era para confirmar que ellos eran enviados de Jesús, que Dios los respaldaba a todas esas cosas que ellos decían. ¿Ok? Bien, entonces seguimos en la siguiente diapositiva. Esa fue la última parte que nos quedamos el jueves pasado. Ese propósito
de que conocieran la gente que Jesús era el Hijo de Dios y que la gente reconociera que los apóstoles habían sido enviados por Jesús y estaban siendo respaldados por Dios y lo probaban con milagros, tuvo una fecha de caducidad, tuvo un límite. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la misma Biblia no lo dice. Dice Hebreos, acompáñame a Hebreos, quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 2, versículos del 2 al versículo 4. Hebreos capítulo 2, versículos del 2 al 4. Dice Hebreos capítulo 2, versículos del 2 al 4. Creo que se pusieron los mensajes ahí. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, usted y yo, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo podremos escapar si descuidamos ese regalo hermoso que Dios nos ha dado, verdad? La cual, note, la cual habiendo sido anunciada, pasado, ya fue anunciada, ¿verdad? Primeramente por el Señor. ¿Cristo anunció esto? De ese gran regalo que venía de parte de Dios a través de Él, de que Él venía a pagar por nuestras culpas. Ya lo leímos en Isaías, ya lo hemos leído en los otros pasajes de la clase anterior. Dice entonces, volviendo a leerlo, dice, primeramente anunciada por el Señor. Primero lo anunció Jesús y luego nos fue confirmada con los que oyeron, pasado. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Tenemos necesidad que nos sigan confirmando la palabra de Dios por medio de milagros, como menciona aquí? Dice Hebreos que ya no. Dice que la palabra de Dios fue anunciada por Cristo y ya fue confirmada. ¿Necesita Dios volverla a confirmar? No. ¿Necesita Dios confirmarla cada día? No. Dice, ya fue confirmada, pasado. ¿Cómo Dios confirmó su palabra? ¿Cómo Dios confirmó para que nosotros no tuviéramos lugar a dudas de que ese hombre que se llamaba Jesús era el Hijo de Dios? ¿Cómo Dios confirmó o nos quitó toda duda de que esos apóstoles eran enviados por Jesús y a la vez Dios los respaldaba? ¿Cómo confirmaba Dios eso? Bueno, muy sencillo. Dice aquí en Hebreos, confirmando por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Dios testificó juntamente con ellos. ¿Cómo testificó Dios con los apóstoles? Con estas personas que confirmaron la palabra. Bueno, haciendo señales, haciendo prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces ya Dios lo confirmó, ya Dios confirmó su palabra. ¿Se le olvidó a Dios hacer algo? ¿Se le olvidó a Dios acaso? Ay, no les dije esto, déjame mando más milagros porque se me olvidó decirles esto. No, Dios hace las cosas perfecto, Dios es perfecto. Dios no se le olvidan las cosas, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta eso. Dios ya confirmó su palabra, no necesita reconfirmar su palabra otra vez. Ahora, si los apóstoles, Dios testificó juntamente con ellos con estos señales y prodigios, ¿será acaso necesario que Jesús vuelva a la tierra otra vez a hacer milagros? ¿Para que nosotros creamos otra vez que Él realmente es el Hijo de Dios? Tampoco lo necesitamos. No necesitamos que Cristo venga a hacer milagros porque ya es suficiente lo que Cristo hizo. Y nos lo dice también la Escritura. No necesitamos milagros para creer. Si usted necesita milagros para creer, usted cae en la condición de Tomás. Hasta no ver, no creer. Jesús se le aparece a Tomás y le dice, Tomás, sé creyente, no incrédulo. Toca, pon tu mano en los orificios de los clavos, ¿va? Y mete tu mano en mi costado donde fui traspasado por una lanza y no seas incrédulo, Tomás, sé creyente. Y entonces vemos la declaración de Tomás. Ahora sí, va, Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. ¿Qué nos dice? ¿Jesús tiene que seguir haciendo señales para que creamos en Él? No. ¿Los apóstoles tienen que seguir haciendo milagros y sanidades para que creamos que son enviados de Dios? No, ya fue confirmado. Dice Juan capítulo 20 versículos 30 al 31.
Hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero, estas se han escrito para que, ¿qué? ¿Cuál era la intención de los milagros? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, note, ya vimos que la intención de los milagros de Jesús era para que creyéramos que Él es el enviado de parte de Dios, Dios encarnado viviendo entre nosotros, ¿cierto? Ahora, ¿necesitamos más milagros para que creer que Jesús es el Hijo de Dios? Dice la Escritura. No, ya no necesitamos más milagros, ya no necesitamos verlo, porque los milagros de Jesús ya están escritos, dice, y están escritos con qué intención. ¿Cuál es la función de esos milagros escritos en la Biblia de Jesús? La función es para que sigamos creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Necesitamos otra vez milagros de Jesús? No. ¿Necesitamos sanidades del Espíritu Santo? No, eso ya fue confirmada. ¿Quiere usted creer en Jesús? Lea la Escritura, lea los Evangelios, lea lo que Jesús hizo, todos los prodigios y milagros y señales. Lea el libro de los Hechos, libro histórico de los apóstoles, todo lo que los apóstoles llevaron a cabo. Ya no necesitamos ver para creer. Ya tenemos los acontecimientos narrados y estampados por la eternidad en la Escritura, ¿verdad? De aquí hasta que el Señor venga, porque dice la Escritura: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no van a pasar, esas permanecen. El propósito tuvo un límite para los milagros. ¿Cuál? Esa vigencia hasta que fuera, en este caso, acabada la Escritura. Eso ya fue confirmado. Jesús ya hizo los milagros que tenía que hacer, ya están escritos en la Biblia. Queremos creer en Jesús, vayamos a estudiar la Escritura. Ya no necesitamos ver un milagro para creer en Jesús. Porque si nuestra fe depende de ver un milagro, ¿cuándo vamos a acabar para tener la fe completa? Nunca. Porque siempre vamos a necesito un milagro más, necesito un milagro más. Y ahora sí, si me cumples esto, ahora sí creo en ti. Y ahora sí, Señor, si haces este milagro, ahora sí. ¿Cuándo? ¿Sería una fe genuina o sería una fe convenenciera, ¿verdad? Como dice mi esposa, a conveniencia? No me conviene creer plenamente en ti para que me sigas haciendo milagros, Señor. Como que ya voy creyendo, ya casi creo. Pero si me haces este milagro, ahora sí ya no lo voy a dudar. De veras, ya no lo voy a dudar. Ese tipo de fe no es la que busca el Señor. El Señor ya hizo estos milagros, ya hizo estos prodigios. Son suficientes para que usted y yo creamos que Él es el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ahora, ¿cuál es el propósito de los sanadores hoy en día? Y digo sanadores porque son personas que dicen que tienen el don de sanidad. Bueno, el propósito de ellos no es llevar a la gente a Cristo. El propósito de ellos es brindar un espectáculo, ¿verdad? Con música, con sugestión, con palabras repetidas, con emociones, con emocionalismo, porque no se les quita que son muy buenos para hacer fluir emociones, ¿verdad? Y para obtener un bien económico, porque estas campañas de sanidad obviamente tienen un costo. Y si usted quiere pasar allá a la tarima con el pastor o con el apóstol o con el profeta o como se hagan llamar, usted tiene que pagar una ofrenda, ¿verdad? Una cierta ofrenda voluntaria, pero la tiene que pagar. Y otros de plano le dan el precio por lo que usted necesite, ¿verdad? Entonces, el propósito de ellos no es llevar a la gente a Cristo, ni que lo reconozcan como hijo de Dios. El propósito de ellos se enfocan en la sanidad del cuerpo físico. Y se olvidan totalmente de la sanidad del cuerpo espiritual, de la salvación del alma, de la salvación eterna de la persona. Y se enfocan solamente en lo temporal, en la sanidad temporal de las personas. No les importa que el alma se quede enferma. No les importa que el alma esté llena de una enfermedad mortal llamada pecado y que los vaya consumiendo día con día. No les importa que ellos no tengan una relación con Dios. No les importa que ellos mueran en pecado mientras ellos paguen su ofrenda para recibir su milagro o su supuesto milagro o sanidad. La intención es quitarle dinero a la gente del bolsillo, dice la hermana María Luisa. Pues sí, tristemente. Le dan poca prioridad al Evangelio. Todo es
¿verdad? El poder del Espíritu, el fuego del Espíritu, esto y sanos por el nombre de Jesús y tantas frases que ellos utilizan para estafar a la gente, para robarles su dinero. Yo me pregunto, ¿cuánto cobraban los apóstoles por sanar a las personas? ¿Cuánto cobraba Jesús por resucitar a un muerto? ¿Tendría Jesús una tarifa? Y Señor, mi papá está enfermo. ¿Qué enfermedad tiene su padre? Tiene lepra. Ay, no, fíjese, la lepra sí está difícil. Es complicado sanar a alguien de lepra. Usted sabe que no hay medicamento para eso y que es difícil. Mire, pues sí le va a costar. ¿Con qué cuenta? ¿Cómo puede ofrendar, dar una ofrenda a este proyecto que tenemos con mis apóstoles? Porque los apóstoles también comen. Porque yo también necesito también un carruaje, un caballo, algo para trasladarme de pueblo en pueblo para seguir haciendo estos milagros. ¿Con qué cuenta? ¿Qué ofrenda va a dar para ayudar, ¿verdad? Para que pueda sanar? Y alguien más, Señor, yo tengo a alguien que acaba de fallecer, Señor, pero ya no creo que puedas hacer nada por él. ¿Podrás? Pues fíjate, resucitar un muerto es todavía más complicado. ¿Qué te parece? ¿Cuánto cuentas? ¿Cuánto puedes ayudar? A ver si puedo ayudarte. No, Jesús no actuaba así. Jesús no cobraba ni por oraciones, ni por milagros, ni por sanidades, como lo hacen hoy en día. Al contrario, en vez de quitarles, Jesús les daba la sanidad, los alimentaba, los instruía, ¿verdad? Estaba con ellos en sus necesidades. Lejos de quitarles, les daba. Jesús y sus discípulos no sanaron a personas nada más por el simple hecho de sanar su cuerpo. Siempre, si usted se pone atención a cada uno de los hechos milagrosos narrados en la Escritura, llevaban un porqué. No nada más para sanar al enfermo, no nada más para decir, ya sanó, estaba enfermo, ya sanó, ya acabó mi tarea. Esa no era la intención. La intención era que a través de esa sanidad la persona entendiera que ese mensaje que se había dado venía de parte de Dios y que si sanaba estaba comprobado que él tenía que obedecer lo que Dios había mandado, ¿verdad? Dicen también Jesús no hizo shows, ni gritos, ni bailes, ni espectáculos al sanar a los necesitados. No vemos en ninguna parte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan a Jesús haciendo campañas de sanidad con un conjunto, show de luces, ¿verdad? Y todo este tipo de espectáculos, cobrando entradas y ofrendas. No vemos esto. No vemos esto. Vemos algo totalmente diferente, ¿verdad? Bien, entonces sigamos con la siguiente diapositiva. ¿Hay poder? No hay poder para milagros hoy de parte de Dios. Podremos concluir hasta aquí, si usted ha seguido este estudio. Las únicas maneras en las que recibieron este poder fue, por ejemplo, si vemos en cuanto a los apóstoles, Cristo viene y la manera que Cristo probó que era el Mesías era haciendo milagros. Pero sabemos que Cristo es Dios, así es que el poder emana de Dios, así es que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Él no lo recibió de nadie porque Él es el Todopoderoso, el Dios encarnado, como vemos en las Escrituras, ¿verdad? Aquel que en el principio estaba en Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo fue el creador de todo lo creado, dice en los siguientes versículos. Y luego, continuando ahí en Juan capítulo 1, dice que ese verbo, que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, Dios encarnado. Ahora dice, si Dios es el que tiene todo el poder, ¿cómo compartió ese poder con sus seguidores? Porque sus seguidores, los apóstoles, tenían que confirmar la palabra, según Marcos. Bueno, se les prometió a ellos desde Mateo capítulo 3, profecía de Juan el Bautista, que serían bautizados con el Espíritu Santo. ¿Recuerda que lo hemos estudiado? Nada más por si usted no estuvo en las clases previas, quiero que lo lea conmigo. El bautismo del Espíritu Santo fue prometido y fue profetizado por Juan el Bautista a los apóstoles, a los 12 apóstoles, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, recordando que ahí estaban los apóstoles reunidos con Jesús. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo que oísteis de mí. Porque Juan, hablando de Mateo capítulo 3, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Quiénes vosotros? Los apóstoles que estaban con él. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No 15 años después, como Cornelio.
No 2020 años, 2025 años después, como usted y yo. No. Dentro de no muchos días. Entonces, Cristo tenía poder. ¿Por qué? Porque Cristo era Dios. Cristo era Dios encarnado. El poder emanaba de Él. ¿Cómo compartió ese poder? Con sus apóstoles. ¿Y cómo se los prometió? A través del bautismo del Espíritu Santo prometido a los apóstoles, realizado por Cristo, porque dice Mateo capítulo 3 que el único que puede bautizar en el Espíritu Santo es Cristo. Nadie más. Solamente Cristo puede bautizar en el Espíritu Santo. Y les dice a sus apóstoles, esto va a suceder aquí en Jerusalén dentro de no muchos días, no se vayan. Sucede. Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice, y fueron todos esos apóstoles que estaban juntos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los 12 apóstoles. ¿Por quién? Por Cristo. ¿A través de quién? De recibir el bautismo del Espíritu Santo. Versículo 43. Versículo 14, perdón. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oí mis palabras. ¿Quién se levantó y quién estaba hablando en lenguas? Dice, Pedro con los 11. ¿Quiénes fueron bautizados en el Espíritu Santo? Pedro con los 11. Ahora sí vamos al 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por todas las personas ahí. No, ¿por quién? Por los apóstoles. Porque ¿quiénes recibieron el poder de parte de Dios? Dado obviamente a través del bautismo del Espíritu Santo. Los apóstoles. Dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ok, entonces ya tenemos el patrón. Cristo, al ser Dios, le promete a sus apóstoles, les voy a dar el bautismo en el Espíritu Santo, porque yo soy el único que puede bautizar en el Espíritu Santo, según Mateo, y va a ser dentro de no muchos días. ¿Cómo lo supieron? Empezaron a hablar en lenguas que nunca habían conocido, nunca habían estudiado, nunca habían oído, y las hablaban fluidamente. Tanto así que los que venían de diferentes regiones decían, ¿cómo les oímos hablar en la lengua en la que nacimos? ¿Cómo les entendemos, verdad? Bueno, luego, después, Dios les permitió que a través de la imposición de manos de los apóstoles, aquellos que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, pudieran compartirlo con alguien a quien el Espíritu Santo les dijera sobre quién poner las manos. Porque ya vemos en Hechos capítulo 8 que el Simón el Mago no había recibido ningún don espiritual, aunque ya se había bautizado. El Espíritu Santo decidía sobre quién imponer las manos y sobre quién no, y qué don iba a recibir esa persona. Y vemos también en Hechos capítulo 8 que las personas podían recibir algún poder milagroso del Espíritu Santo con la imposición de manos de los apóstoles. Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba este don, les ofreció dinero. También lo encontramos en Hechos 19. También aquellos hombres que habían sido bautizados bajo el bautismo de Juan el Bautista. Y les dice, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y dicen ellos, no sabemos ni qué es eso, ¿verdad? Fueron bautizados nuevamente, ¿verdad? En el bautismo de Jesús. Y Pablo, poniendo las manos sobre ellos, les dio un don espiritual, ¿verdad? También encontramos en 2 Timoteo 1:6 también que ha recibido por la imposición de mis manos, ¿verdad? En cuanto a Timoteo. Pero también encontramos que en Hechos capítulo 8, que si a mí se me daba, o un apóstol me imponía la mano y yo recibía algún don milagroso, yo no podía compartirlo con alguien más adelante. Tenía que venir un apóstol. En este caso, en Hechos 8, vemos que mandaron traer desde Jerusalén a 2 apóstoles para que pudieran compartir con las personas o con los hermanos, nuevos hermanos en Cristo en esa localidad, puedan compartir algún don milagroso. Entonces, ¿qué pasó cuando las personas que recibieron la imposición de manos de los apóstoles murieron? Cesó el don milagroso. ¿Qué sucedió cuando los apóstoles murieron? Pues ya no había quien impusiera las manos. Ya no había quien pudiera ser bautizado en el Espíritu Santo porque la promesa fue para los apóstoles. Tuvo una duración, podríamos decir, vitalicia, ¿verdad? De tu tiempo de vida. Si el apóstol recibió el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo iba a tener ese don milagroso? Por el resto de su vida. Cuando muriera, se acabó. Podía compartirlo con alguien más. ¿Y cuánto tiempo iba a tener esa persona ese don milagroso? Por el resto de su vida.
¿Podía compartirlo él con alguien más? No, ya no. Ya no podía. Entonces, ese tipo de milagros hoy en día no los encontramos. La misma Biblia los aclara que no existen ese tipo de dones o poderes de Dios hacia las personas. El bautismo del Espíritu Santo vemos, según Hechos, que sucedió en el año 33 después de Cristo. 23 años después del 33, Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3. Vayamos allá a la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículos... vamos a ver desde cuál leemos. Dice desde el 20, vamos a leer el 20. Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Ok, salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y Él está sujeto a los ángeles, las autoridades y las potestades. Ok, el bautismo del Espíritu Santo era para los apóstoles y sucedió en el año 33 después de Cristo, ¿verdad? 32, 33. 23 años después, Pedro escribe 1 Pedro capítulo 3 versículos 20 al 21 diciendo: por el agua ahora somos salvos. Ya no necesitamos de estos dones milagrosos, ya no necesitamos del bautismo del Espíritu Santo. Ahora es a través del bautismo en que somos salvos. El bautismo que corresponde a esto, a esta salvación, ahora no dice a nosotros nos salva. ¿Qué es lo que salva a la persona? La obediencia al bautismo. ¿No necesitamos fe? Sí, claro que necesitamos fe. ¿No necesitamos creer? Claro que necesitamos creer. Pero es un todo. Necesitamos tener fe, necesitamos oír, necesitamos creer, necesitamos arrepentirnos, necesitamos confesarle, necesitamos bautizarnos. El bautismo nos salva y después del bautismo ya no tenemos que hacer nada. No, sí. Tenemos que seguir siendo fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Ahora, ¿cuántos bautismos hay hoy en día en vigencia? Quiero aclarar esto. ¿Cuántos bautismos correctos hay en vigencia hoy en día? Porque ya vemos en Hechos 19 que habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista y no era un bautismo válido, ¿verdad? Ya no estaba en vigencia. Ahora era el bautismo en Jesús. ¿Cuál bautismo es el válido? ¿El bíblico o el que las personas y cada denominación se inventan? El bíblico. Dice Efesios capítulo 4. Vayamos allá a Efesios capítulo 4. Versículo 5. Dice: un Señor, una fe, un bautismo. ¿Bautismo en qué? ¿En el Espíritu? No. ¿En agua? Sí. Dice Pedro que es en agua. Y lo dijo en Hechos 2:38, ¿verdad? Arrepentidos y bautícese. En agua. No dijo en el Espíritu Santo para que sea salvo. Es en agua. Si usted dice que el bautismo en el Espíritu Santo que provee dones milagrosos existen hoy en día, entonces ya no es un bautismo, son dos. El bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua. Sin embargo, la Escritura dice que el que está en vigencia hoy en día para usted y para mí es solo uno, ¿verdad? El bautismo en agua. El bautismo en agua para perdón de nuestros pecados, para recibir ese don del Espíritu Santo. Ahora, este don milagroso tenía, aunque el sanador podía hacer prodigios y señales y podía sanar a personas y podía resucitar muertos, porque también dice la Escritura que podían resucitar muertos, más adelante lo vamos a ver, hacer mucho tipo de prodigios, como leíamos, cosas que no podemos explicar, tenía un límite. Estaban limitados los sanadores, no podían hacer con este poder lo que a ellos les pensaran o quisieran hacer en el momento. Estaban limitados. Y no era porque, yo tengo el poder, voy a sanar a medio mundo que me plazca y como me plazca y de la manera que me plazca. No. Estaban limitados. ¿Verdad? Pablo tenía poderes y lo vemos, por ejemplo, si vamos a Hechos, vayamos allá a Hechos. Hechos capítulo 28, versículo 3.
Dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora yendo del calor se le prendió en la mano, ¿verdad? Lo mordió. En el 5 dice, y él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ahora versículo 8 y 9 dice, y aconteció, y los que estaban ahí, vamos a leer el siguiente, dice, versículo 6, y ellos estaban esperando, los que estaban viendo que Pablo había sido mordido por la serpiente, esperaban que se hinchase y caíse muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades de hombres principales de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. ¿Verdad? Dice, hecho esto, también los otros en la isla que tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Se cree que Pablo nada más los sanó por sanarlos o también les predicó el evangelio, que era lo que hacía él? Obviamente lo hacía, pero estaba limitado, tenía un límite. Y ahorita a lo mejor en este ejemplo no lo alcanza a ver, pero lo vamos a ver, por ejemplo, el mismo Pablo en 2 de Timoteo. Fíjese, ya vimos que Pablo sanaba a todo tipo de enfermos, venían y le traían, sanó de disentería, ¿verdad? Dice ahí, de fiebre, estaba enfermo de fiebre y de disentería. Dice, también otros de la isla traían enfermos y eran sanados. Entonces él podía sanar a personas, pero no a todas las personas. ¿Por qué sanaba a ciertas personas y a otras personas no? Bueno, la razón es que los milagros eran para confirmar la palabra. ¿Para confirmarle la palabra a quiénes? A los incrédulos. No a los creyentes, a los incrédulos. Fíjese cómo dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Dice, Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó? Enfermo. ¿Pero por qué lo dejó enfermo si Pablo tenía don de sanidad? ¿Por qué no lo sanó Pablo? ¿Por qué a su compañero que iba con él lo dejó enfermo en Mileto? ¿Porque necesitaba confirmarle la palabra a un cristiano, Pablo? No. ¿Porque podía usar de este don milagroso como él quisiera y como él le gustara? No. Había un objetivo en el don de sanidad. Confirmar la palabra a aquel que no creía que él era enviado de Dios. Esa era la intención. Tenía un límite. Ahora, aquí vimos un hermano enfermo. Y Pablo lo dejó enfermo. Pablo, el que acabamos de leer en Hechos 28, que tenía poder de sanidad y sanó a muchas personas en esa isla donde naufragó. Y aún así dejó enfermo a Trófimo. ¿Por qué lo dejó enfermo? ¿Que no tenía don de sanidad? Pero es que Dios hace todo con un propósito. No es un juego como lo utilizan hoy en día las personas y los sanadores. Otro, por ejemplo, Filipenses. Si vamos a Filipenses. Acompáñame a Filipenses. No sé cómo voy de tiempo, le voy a pedir a mi esposa que me avise cuando me falte poquito tiempo porque no quiero pasarme ni... Ok, todavía tenemos un poquito de tiempo. Filipenses capítulo 2, versículos 25 y 27. Filipenses capítulo 2, 25 al 27. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito, que es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseo de verle y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron que estaba enfermo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no lo sanó? ¿Necesitaba Epafrodito que le confirmaran la palabra? No. ¿Necesitaba a Trófimo que le confirmaran la palabra? No. Y aunque Pablo tenía don de sanidad, no lo podía sanar. Porque no era la intención de Dios andar sanando a medio mundo por sanarlo nada más. La intención era para confirmar la palabra. ¿Qué quiero decir con confirmar la palabra? Que de repente alguien, por ejemplo, si lo ponemos en planos hoy en día, que alguien llegue y toque la puerta de su casa, ¿va? Le toca ahí a su casa y dice, le vengo a traer las buenas nuevas de salvación. Cristo murió por sus pecados. Arrepiéntase, ¿verdad? Confiesa a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Crea en Él, bautícese para el perdón de sus pecados y sea fiel hasta la muerte. Las personas van a decir, ¿y tú quién eres?
¿A ti qué mosca te picó? ¿Yo cómo sé que vienes de parte de Dios? ¿Yo cómo sé que eso es verdad? ¿Dónde me puedes comprobar que eso que me estás diciendo Dios te lo mandó a decir? Yo también diríamos nosotros, bueno, yo también te puedo decir, Dios me mandó que no hiciera eso. Dios me mandó que no me sumergiera en agua. Dios me mandó que escalara una montaña para ser salvo. A ver, ¿cómo me lo compruebas? Bueno, la manera para comprobarlo, confirmar que venían de parte de Dios, era a través de un hecho milagroso. Por eso los apóstoles lo hacían con los incrédulos, para que ellos no dudaran que ese mensaje que estaban dando de salvación venía de parte de Dios. Era para confirmar la palabra de Dios. Ahora volvamos a Timoteo. Timoteo capítulo 5. Déjame buscarlo aquí en mi Biblia. Ya mi Biblia me da miedo a hojearla muy rápido porque se me está deshojando, ¿verdad? De tantos años y uso también. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Pablo, que conocía a Timoteo, Pablo que tenía dones milagrosos y que le escribía cartas a Timoteo. Sin embargo, no sanó a Timoteo, sino al contrario, Pablo le dice, haz este remedio para que te sientas mejor. Y le dice, toma un poco de vino para tu enfermedad. Y muchos hermanos y personas toman esto, dijo que tomara un poco de vino, y se olvidan que dice poco de vino. No dice emborráchate con el vino. Que lo tomara para la enfermedad, como un remedio, ¿verdad? Dice, toma un poco de vino. Vamos a leerlo ahí en el versículo 23. Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué Pablo no sanó a Timoteo? ¿Por qué Pablo no le impuso la mano a Timoteo y le dijo, sé sano en este momento? ¿Porque Timoteo necesitaba que le confirmaran la palabra? No. ¿Timoteo ya creía en Dios? Sí, ya creía en Dios. No necesitaba. Timoteo no dudaba de que lo que Pablo le decía venía de parte de Dios. Timoteo confiaba y creía en Dios. Ya no necesitaba comprobación alguna por medio de un milagro. Esa era la intención de los milagros. Pero a la vez era limitado. No andaban haciendo sanidad a diestra y siniestra. Lo hacían con quien el Espíritu Santo les permitía hacerlos y en el momento que el Espíritu les permitía, no como ellos deseaban. ¿Y qué decir de Pablo mismo? Muchos diríamos, sanador, no te sanas tú mismo, ¿verdad? Segunda a los Corintios, capítulo 12. Vayamos allá, segunda a los Corintios. Capítulo 12. ¿Usted cree que funcionaría hoy andar haciendo campañas de sanidad y cobrando cuando no es el Espíritu Santo? La intención de Dios con este Espíritu Santo. Con este don del Espíritu Santo, perdón. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Y respecto a esta enfermedad, o a esta dolencia, o a este padecimiento, dice, le he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo sanaba a muchos otros enfermos, pero no sanaba a sus compañeros que ya eran cristianos. Y tampoco Dios le permitió sanarse a él mismo. Dice, para que no me enaltezcan sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo, por tanto, por esa razón, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entendió, si tengo esta enfermedad, Dios me la ha dado para que no se me despeguen los pies del piso. Y por eso Dios no me la quiere quitar. Porque tal vez me sentiría mucho, me inflaría y me elevaría diciendo, Dios me ha revelado grandes cosas más que a cualquier otro. No, para que entiendas que dependes de Dios todo el tiempo, Dios le dio esa enfermedad. Y Pablo no entendió, por eso dice, me gloriaré más bien en mis debilidades. El sanador no era permitido que se sanara él mismo. El sanador, Pablo, no podía sanar a otro hermano, en este caso vemos a Epafrodito, a Timoteo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesitaban de ese don de sanidad o esta muestra del poder de Dios en ellos para creer, porque el don de sanidad era para que la persona creyera. Ahora, ¿quiere decir que nunca los apóstoles hicieron algún hecho milagroso a favor de algún cristiano? No, claro que lo hicieron.
Pero era decisión del Espíritu Santo, no era decisión de ellos hacerlo, ¿no? Ellos tenían que apegarse a lo que el Espíritu Santo les dijera y les permitiera hacer. No era un don libre de usar abiertamente como a ellos mejor les convenía, ¿verdad? Ni mucho menos va a decir, bueno, vamos a poner una campaña de sanidad y vamos a cobrar para poder hacer más viajes misioneros. No podían usarlo. Tenían que hacerlo de la manera que el Espíritu Santo les decía y como Dios se los había permitido. ¿Hay milagros de sanidad por el Espíritu Santo a través de los hombres hoy? ¿Hoy en día? ¿A qué conclusión va llegando usted con esto que hemos estado estudiando? Llegue usted a su propia conclusión. Llegue usted a su propio razonamiento y pensamiento. ¿Habrá hoy en día? Si funcionaba de esa manera, ¿es igual a lo que vemos hoy en día en la televisión, en esos programas o en esas campañas de sanidad? ¿Funciona igual? ¿Es lo mismo? ¿Es con la misma intención? ¿O solamente se ocupan en la sanidad del cuerpo y nunca en la sanidad del alma? Analícenlo y estúdienlo. Y vuelvo a repasar el video 1 y este segundo video. Y van a ver más que vamos a estar estudiando. Y espero que nos acompañe en la próxima clase, el próximo jueves, para continuar con este estudio. Pero creo que hasta aquí podemos concluir o ir concluyendo previamente que no hay este don milagroso hasta hoy en día. Hoy en día no existe. Tuvo un tiempo de vigencia y no está más. El propósito ya no está más, o ya no se necesita más ese propósito. Ya si usted quiere creer en Cristo, está escrito en la Biblia. ¿Quiere confiar que era de parte de Dios? Ya lo tenemos en la Biblia. Lean en la Biblia. No necesitemos seguir viendo como lo necesitó Tomás, ¿verdad? Hasta que no vea, no crea. Hasta que no ponga mi dedo en su llaga y en los agujeros de sus manos, ¿verdad? Donde estaban los clavos, hasta entonces no voy a creer. No seamos como Tomás. ¿Cuántos milagros no habría visto Tomás? Y aún así exigía cada vez más milagros. Tomás, uno de los 12, que había estado con el Señor y había visto muchos milagros con el Señor. Más de los que están registrados en la Biblia, porque lo dice en el pasaje que leímos hace un momento. Todavía más de los que están registrados. Y aún así seguía exigiendo, quiero ver más, quiero ver más. Cuando nuestra fe, termino con esto ya, cuando nuestra fe la basamos en un milagro, siempre vamos a necesitar un milagro para seguir creyendo. Y no es la intención de Dios. Ok, bien, entonces vamos a terminar aquí y seguimos el próximo jueves, Dios mediante, con este estudio.